Sean bienvenidos una vez más a un vlog apurado de Ana Lucía, porque no importa de qué manera, ella siempre sale atrasada de la casa. ¿Desde cuándo los bancos del parque no se limpian? Tirando fuego, pirotecnia. Esta calle ha estado cerrada y en ese lugar no se puede grabar al frente ni nada. Me parece que el fin de año va a estar llenito de ese tipo de música. Por si no me conoces, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que quédate hasta el final de este video para ver qué nos espera este día. Hoy es feriado, hoy es 25 de diciembre. Yo voy para casa de mi mamá porque ayer no pude ir. Entonces, así está la parada, llena de gente, no hay una guagua, no hay una motoneta. Y las motonetas esas que ven ahí son de alquiler. Tienes que ir a alquilarlas porque ellas no montan pasaje normal. Bueno, estoy en el Parque Vidal. Estoy aquí esperando un amigo youtuber que estuvo ayer por aquí y estuvimos grabando unos videitos juntos. Entonces de la noche fue a las parrandas de Remedio y quiero que me cuente cómo la pasó, qué le pareció Santa Clara, qué le pareció las parrandas y bueno, ya que estoy aquí voy a agregar algo importante. ¿Alguien me puede decir a mí desde cuándo los bancos del parque no se limpian? Miren cómo están. Aquí hay muchas matas y históricamente aquí hay unos pajaritos que, bueno, ensucian el parque, pero muy tradicionalmente se limpiaba. Yo no sé qué pasa, que más nunca los han limpiado. Miren cómo están, todo completo. Bueno, estoy específicamente aquí frente al Hotel Santa Clara Libre. Aquí se quedó mi amigo. Este hotel no tiene tan buena fama en los últimos años, pero vamos a ver cómo le fue a él. Aquí estoy con Jaysan TV, les voy a dejar el link. Les voy a dejar el link de su canal allá abajo. Cuéntame, ¿qué te pareció Santa Clara? Es tu primer viaje a Santa Clara, ¿no? Es mi primera vez acá en Santa Clara. Es una ciudad bastante rara, muy diferente a La Habana, sobre todo porque la mayor parte de ella tiene las calles muy estrechas, a las partes que fui. Se usa mucho el tren, me estaban comentando acá. Y lo que más me llamó la atención es que hay hasta piqueras de carretones de caballo y aquí no hay carros como en La Habana. Aquí todo es en una especie de moto reinventada en la cual caben mucha gente en motoneta, ¿eh? La motoneta. Aquí la gente se mueve en una especie de motoneta, pero me encantó, de verdad. Me encantó simplemente eso, que es algo diferente. Nunca había conocido algo así, pero está muy bella la ciudad, verdaderamente. Por lo menos esta parte que fui está súper linda. Bueno, con sus barrios full linda como en cualquier parte de Cuba, pero está bastante linda la ciudad de Santa Clara, la verdad. ¿Y las parrandas, qué te parecieron? Caballero, las parrandas es una total locura. Es un completo caos. De verdad que eso es único. Tirando fuego, pirotecnia. De verdad hay que tener cuidado porque te puedes hasta quemar. Pero eso es bueno que lo hayan declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Porque es algo único, ¿sabes? Y es una cultura que se mantiene intacta hace 200 años. Así que de verdad súper emocionado por haber estado en las parrandas de Remedio. Jaysan estuvo por las parrandas de Remedio grabando videos. Sí, para cuando este video salga, ya el de él va a estar publicado. Se los voy a dejar por aquí también para que puedan ir a verlo. Recuerden, él es de La Habana, él nunca había estado aquí en Santa Clara. Está bastante asombrado. Aquí en Santa Clara, siempre por fin de año se hacen unas ferias de artesanos y ya veo que están montando las carpitas. Creo que se demoraron bastante, realmente casi todos los años empiezan mucho antes del 25. Clarísimo, señores. Los cubanos somos unos finalistas. 25 de diciembre y todavía están pintando la biblioteca. Así llevamos unos cuantos días ya, que por supuesto esta calle ha estado cerrada al tráfico todos estos días. Aquí tenemos uno de los poquitos lugares que tienen decoración navideña, porque sí, hoy es 25 de diciembre y como ustedes pueden ver en las calles de Santa Clara hay muy poca decoración navideña. Basura sí hay, mucha, pero decoración navideña poca. Ahora vamos caminando por la calle Gloria. Voy a hacer un transbordo de motoneta porque voy para casa de mi mamá, que vive en Atillo, o sea, voy para el campo. Ahí tenemos, vamos a ver si lo puedo coger un poquito mejor, pero ahí en ese lugar no se puede grabar al frente ni nada.
Esta es la estación de bomberos de aquí del centro de la ciudad. Bueno, se le conoce como la estación de bomberos de la calle Gloria. Ahí está, se puede ver su fecha de inicio. Bueno, y seguimos caminando por la calle Gloria. Para allá abajo está la parada de las motonetas. Antes estaban en el parque, pero no sé por qué, ahora las pasaron para aquí atrás. Cosas que pasan. Esta es la calle Maceo, una de las arterias fundamentales de la ciudad, se puede ver. Es de adoquines, de hecho, algo que a mucha gente le cae mal. Ahora nos trasladamos 10 kilómetros por la carretera de Sagua hasta llegar a Tillo. En esa motoneta vine yo. Ya llegamos a Tillo. Les voy a hacer un pequeño recorrido. La bodega, ahí al lado hay una tienda de productos industriales que está cerrada, el correo, unos puestecitos particulares. Eso que ven ahí arriba de aquella casa es un palomar, señores. No se piensen que es otra casa. Aquí ya podemos ver muchos carretones de caballo. Nosotros aquí en este pueblo decimos volanta, ese tipo de carretón. Y ahí está eso ahí que les señalo. Esa es una escuela. Ahí fue donde yo estudié la secundaria. Vaya, se me trae recuerdos. A ver, yo siempre digo, yo soy de Atillo. Bueno, ahora mismo estamos en Atillo. Eso es Atillo. Yo no vivo en Atillo, vivo 1 kilómetro más para allá. Ahora yo tengo que caminar 1 kilómetro por esta carretera hasta llegar a la casa de mis padres. Porque las motonetas solo llegan hasta Tillo. Y ustedes dirán, ¿en Cuba no hay guagua? Bueno, en Cuba hay muy pocas guaguas, por eso aquí, por lo menos en la provincia de Villa Clara, ya van a ver, ahí están diciendo que si aquí hay muchas motonetas. Bueno, por lo menos aquí, en la provincia de Villa Clara, sí, hay muchas motonetas, porque las guaguas no dan abasto, hay mucha gente moviéndose. Incluso hoy, que es un día feriado, mucha gente va a ver a la familia o tiene que trabajar porque también los días feriados hay quien trabaja. Y pues siempre hay mucho movimiento, así que las motonetas son nuestra salvación. Y ya casi estamos llegando. Ahí está, ahí se ve la casa de mi mamá y la de mi abuelo, no se ve por las matas. Ay, si los cogí almorzando. Aprovechamos que llegó mi hermano para ponernos a almorzar. Que por cierto, esa carne es la que sobró de la comida de ayer. Y pues ya es hora de ponerse a lavar. Claro, con una pequeña interrupción para tomar café. Mira qué linda. Esas son las orquídeas de mi mamá. Y claro, una de las labores favoritas de mi abuelo para mí, que yo lo pele. Y ya que estamos en eso, por supuesto pelea a mi abuela también. Bueno, estoy aquí ahora pasándole música para los teléfonos a mi mamá y a mi papá, porque ellos no saben andar con teléfonos y computadoras. Entonces tenían que esperar que yo viniera para que yo les pasara la música. Aquí estamos pasando los Tigres del Norte, música norteña y todas esas cosas, así que me parece que el fin de año va a estar llenito de ese tipo de música. Yo sé que yo había dicho que mi video anterior iba a ser el último video de este año, pero surgió la oportunidad de hoy traerlos conmigo aquí a casa de mi familia, porque ya habían visto cómo es el campo, pero no habían visto cómo yo llegaba hasta aquí. Entonces, como yo tenía que venir aquí a lavar hoy a casa de mi mamá, y ya de paso, bueno, ustedes vieron todo lo que yo hice hoy, pues nos despedimos. Ahora sí, hasta el año que viene. Por supuesto, desearle a todos mis suscriptores un próspero año 2024, que el 2024 va a ser maravilloso. Ahora sí nos vamos a despedir de este año con este video. Por supuesto, si el video te gustó, déjame un like, déjame un comentario con cualquier duda, cualquier sugerencia. Y ahora sí, nos vemos el año que viene con un video nuevo.